habla Brian Acevedo, la educadora diferenciales Nicole Hidalgo, y estamos en el tercer nivel básico. ¿Cuáles son los objetivos de hoy día? Que desarrollemos en conjunto. Vamos a resolver dudas de esta guía, si es que las tienen. Vamos a comprender, a abordar las preguntas presentes, ya que son de diferentes formas. Y finalmente vamos a finalizar ya con esta retroalimentación y para la otra semana ya dar paso a materia nueva. Entonces nos vamos a la guía. Ya chicos, ¿cómo partía esta guía número 5? Aquí ustedes van a tener la guía. Recuerden que cuando envíen el material, todo tiene que ir con su nombre, apellido y el curso con su letra, para yo ir diferenciando. Entonces, la primera guía que teníamos, que era la guía de fósiles. Aquí yo les puse una pequeña reseña de qué eran los fósiles para que vayan recordando. Después pasábamos a la actividad, que eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy día. Así que aquí quiero que ustedes me empiecen a ayudar. La primera, la letra A la puedo darla yo y después quiero que me vayan ayudando ustedes. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿En qué nos ayudan los fósiles? Nombra al menos 4 razones. Por ejemplo, la A, yo podría poner... A conocer la historia. Ya miren, ahí, a conocer la historia o también el antiguo ecosistema, ¿cierto? Sí, también. Conocer historia o antiguo ecosistema. ¿Alguien más? Yo para aportar una puede ser con avances tecnológicos. Sí, conocer los avances, ¿verdad? Podemos ver la forma o figura que tenían los seres pasados. Sí. Todo esto en base a los fósiles. Y ahora las otras dos quiero que ustedes me las den. ¿Se les ocurre alguna? Profesor, nos ayuda también a confirmar teorías. Las teorías evolutivas, ¿cierto? Exactamente. Entonces tenemos que confirmar teorías evolutivas. Y la última, ¿alguien se atreve? Somos poquitos, así que pueden activar el micrófono. ¿Se acuerdan lo que era la paleontología o no? No, ni idea. Ni idea. La paleontología es la ciencia que estudia los seres pasados. Entonces, todo lo que es fósil nos va a ayudar a entender de mejor manera la paleontología. Entonces, como letra D podríamos poner ayuda al estudio de la paleontología. Paleontología. Y aquí entre paréntesis les voy a poner ciencia que estudia los seres pasados. Ahí tendríamos lista la actividad de la guía 1, número 1. Después la siguiente, que esta es súper fácil. Dice, profe, tengo una pregunta. Dígame. Recién venimos a conectarnos a la clase porque no nos había mandado online. ¿Ya? Y no sabemos de qué está hablando usted ahora. Ya, miren. Está mostrando la guía, el resumen parece. Sí, pues, estamos viendo la guía de resumen. La idea es que hoy día la resolvamos completa, pero en conjunto, de que ustedes me vayan ayudando y yo también les voy ayudando a ustedes. Entonces hicimos la actividad 1 de la guía número 1, que nos preguntaba en qué nos ayudaban los fósiles. Que nos dice que nombra al menos 4 razones. Sus compañeros me dieron 3. O el antiguo ecosistema. Esta la di yo con avances tecnológicos. Podemos ver la forma que tenían los seres pasados, confirmar las teorías evolutivas y ayudar al estudio de la paleontología, que la paleontología era la ciencia que estudia los seres pasados. Empezamos recién, así que no se ha perdido mucho. Ya, pasamos a la número 2. Dice,
Dice, la siguiente imagen ilustra cómo se forma un fósil. Esto está en el Power que tienen ustedes. Dice, explica brevemente cada fase. En la primera fase, ¿qué pondrían ustedes? Muy cortito. No es necesario que llenen todas las líneas con palabras. Muy cortito. ¿Se va a la superficie? Sí, pero ¿cómo se va? ¿Qué le tiene que pasar primero? Algo súper básico. Se tiene que morir. Se hunde. Tiene que morir Se tiene que morir. para que empiece a la fosilización. Entonces, animal muere Se hunde. y cae, puede ser al suelo o al mar. Y aquí en la parte número 2 ya podríamos empezar a ver que se hunde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le podría poner acá? ¿Ya está en la superficie más profunda? ¿Puede ser? Sí, po. Y aquí para ponerle como un poquito más de concepto, hay que poner que el animal se cubre mediante los minerales de la tierra. Que esto es lo que va a ayudar a que empiece la fosilización. Ya que si queda en la superficie, todo lo que es lluvia, otros animales que pasen por ahí, todo va a impedir que el animal sea un fósil a futuro. Tierra. Y por último, ¿qué podría poner acá? El cuerpo ya está enterrado y empieza a ya a demostrar su Ya es totalmente, fosilización. ya es totalmente un fósil. Sí. Y más fácil, ya es totalmente un fósil. Fósil. Y ahora nada más que eso poner aquí. Súper cortito. Entonces pasamos a la guía número 2, que esta era de selección natural y evolución de especies. Aquí les puse yo una pequeña definición de cada evolución. Teníamos la selección natural, planteamiento de Darwin, el fijismo y la teoría de Lamarck. Aquí como dato curioso, la selección natural existía hace mucho tiempo y Darwin se basó en esta evolución para dar su teoría. Entonces, por ejemplo, cuando yo más abajo les pida los ejemplos, si ustedes los buscan, ahora los vamos a ver igual, les van a salir casi los mismos en Darwin y en selección natural. Y es básicamente por eso, porque él se basó en la selección natural para dar su nueva teoría. Entonces, vamos a la actividad 1. Dice, según su criterio, dice, ¿qué teoría según usted es la que más se asemeja? Aquí me gustaría que unas 2 o 3 personas me dieran su impresión, y aquí no es necesario que la escribamos porque esta es una respuesta básicamente personal. Si ustedes ven estas 4 teorías, ¿cuál para ustedes es la que más se asemeja a la realidad? ¿Alguien se atreve? ¿Cómo? Profe, la 4 dice evolución según su necesidad. Según necesidad. Aquí el ejemplo que teníamos era Según la necesidad, jirafa, la ¿se acuerdan? gente y el mundo va evolucionando. Según necesidad. Ya, ¿y por qué? Porque así como van cambiando el tiempo, la historia, todo eso, la gente evoluciona. Así como antes los animales tenían cola, algunos después desarrollaron pies, o sea, patitas, para caminar sobre la tierra. Ya, eso se asemeja Y más así sí se a la fueron- selección natural y a Darwin. También, selección natural, también. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? En lo que se diferencia a Lamarck de Darwin es que Lamarck, por ejemplo, el animal va evolucionando, pero ya existiendo el animal. En Darwin y en selección natural son como que se van transmitiendo durante los años los genes del más fuerte. En cambio, Lamarck, por ejemplo, da el ejemplo de la jirafa. Que la jirafa nace como con un cuello más cortito y ella necesita llegar a la copa del árbol para comer y va estirando, estirando y ahí va evolucionando, pero ya estando viva, por así decirlo. ¿A alguien le parece otra que es la que se asemeja más a la realidad? ¿Un ejemplo más, por último? La primera,
La primera selección natural. ¿Y ahí por Sí, qué? porque los seres de ahora se reproducen más y hay nuevos animales igual que se adaptan al hábitat de ahora y puede ser también porque se reproducen en un paisaje más natural. Ya, sí. Entonces Es aquí como más normal. cada animal va a tener como su hábitat para poder reproducirse o para poder sobrevivir. Claro. Es como un escenario más natural para la naturaleza. Exacto. Entonces, respuestas como esa ustedes me tienen que dar acá. Ya si a alguien le parece que el fijismo es la correcta, es su criterio, es totalmente válido, pero me tienen que explicar el por qué. ¿Ya? Aquí esta no la vamos a escribir porque esta es una respuesta personal de cada uno. Aquí no van a haber respuestas malas en la 1 de la guía 2. Entonces, la 2, ¿qué nos dice? Da un ejemplo de cada teoría nombrando las especies mediante una imagen o dibujo. En selección natural, ¿qué ejemplo pueden dar? ¿De qué animal? Aquí la idea es que ustedes pongan una imagen o un dibujo. Yo lo voy a escribir para que ustedes sepan qué animal tiene que ser. Por ejemplo, yo voy a hacer la primera. Por ejemplo, yo en la primera pondría al guepardo. ¿Por qué al guepardo? Porque la historia del guepardo, ellos, si por ejemplo el más lento no cazaba, entonces el más lento no iba a comer y se iba a morir de hambre. Entonces los que eran más rápidos podían cazar, se podían alimentar y ellos eran como los más fuertes y iban a ir pasando todos esos genes a las generaciones futuras. Y aparte del camuflaje que se hacen ellos ya con el pasto más seco y todo. Entonces el guepardo es un claro ejemplo de la selección natural. Y como dato curioso, pueden llegar hasta los 115 km/h corriendo. Son súper rápidos. ¿Alguien se atreve a dar un ejemplo aquí en Darwin? Yo pienso que el guepardo va ahí, porque sobrevive el más fuerte. Sí, po. Es que por eso les decía, como Darwin se basó en selección natural, aquí los dos ejemplos van a ser sumamente similares. Ah, ok. Es lo mismo que el Entonces, león entonces. sí, po, si lo ponen acá también va a ser correcto. Ya, ok. Es que, por ejemplo, profesor. por ejemplo, el caso del león, ahí no va tanto acá, porque el león, ¿cómo se basa? El león manda a cazar a sus leonas. El león se queda esperando nomás. Él manda a cazar a sus leones, las leonas le traen la comida al león. En cambio, los leopardos, ellos no cazan tanto en manada, cazan más individual. Ahí en la selección natural podría ser los animales que quizá pueden respirar en dos hábitats, por También. ejemplo, acuático y terrestre. También. Bueno, por aquí, animales de dos Como el cocodrilo. hábitats. Sí. Por ejemplo, podríamos dejar aquí los animales de dos hábitats y podríamos Entonces, como dejar el cocodrilo y las pitones. Exacto. Y podríamos Claro, dejar también Me lo mismo imagino que el yo que cocodrilo. a medida que pasó el tiempo eran animales que estaban quizás solo en el agua y a medida que el agua se fue reduciendo, tuvieron que buscar Evolucionaron. otra modalidad para poder respirar. Exacto. ¿El tiburón? ¿Puede ser? El tiburón, El ahí tiburón. no mucho, como selección ¿No? natural. El cocodrilo. No, porque el selección ya de por sí, el tiburón nace fuerte, tiene las habilidades que siempre va a tener, es un cazador nato. Ya. La jirafa. ¿La jirafa? La jirafa va aquí en la marca, Ah, sí, porque se supone porque que, aquí es por necesidad. claro, Pájaro, se supone que creció los su pájaros- cuello para poder sobrevivir. Por ejemplo, aquí otro ejemplo de la mar que es bien curioso son los canguros, porque ¿qué nos dice la mar? Que tanto usar esa parte del cuerpo va a crecer y los canguros, ¿cómo tienen los pies? Los tienen súper grandes, ¿cierto? Porque ellos andan saltando mucho. Mm. Entonces aquí un ejemplo puede ser la jirafa o el canguro. ¿Y el fijismo puede ser el roedor? Es que tenemos varias razas de roedores, Pero es la misma especie. pero igual van evolucionando. Por ejemplo, no tenemos un ratón de laboratorio, no es lo mismo que un guarén bien grande. Entonces
misma especie. Entonces aquí como ejemplo me pueden poner, no sé, porque aquí no es necesario que pongan imagen, pueden poner que aquí no hay evolución y pueden poner, no sé, la imagen de un animal normal que ustedes conozcan. Un gato. Sí. Vamos a poner la jirafa nomás. El canguro, si es que se acuerdan, le pueden poner. Entonces aquí el fijismo, no hay evolución. Evolución. Ahí me pueden poner la imagen del animal que más les guste, que ustedes creen que siempre ha existido. Entonces, la número 3, ¿qué nos dice? Investiga las fechas de la teoría y ordénalas cronológicamente. ¿Alguien ha llegado? ¿Se atrevió a hacer la guía a alguien? ¿Pudo hacer esto? Yo, profe, por lo que entendí, encontré 2 fechas. ¿Ya? ¿De cuál buscó? En la de 1809, ¿Ya? que Esa es la marca. una evolución de vida simple, y ¿Ya? se basó en la filosofía zoológica. ¿Ya? Y ¿Ya? ¿Cuál es la otra? y la otra de 1880, que es la evolución natural. Ya. Esos son otros Parecía tipos. a la de 1859, dice que también Sí, evolucionan la de de la misma manera. 1859 va a ser la de selección natural y Darwin. ¿Ya? La selección Ya. natural existía antes, como yo les decía, pero ahí la veía Darwin, que es lo que vimos, y la veía otro científico que se llama Alfred Russell, pero él no tuvo tanto protagonismo. Darwin Sí, se llevó como todo el protagonismo porque él la puso porque como su tuvo mucho teoría más y años. se basó en la otra, y también eso, estuvo mucho más años. Entonces, Tuvo por mucho ejemplo, más años. para la selección natural y Darwin le vamos a poner la misma fecha. ¿Ya? Va a ser, por ejemplo, selección natural y Darwin. Esto es en 1859. Sí. Después tenemos a Lamarck. Ese fue en 1809. Sí, ese fue el primero, pero tuvo bien poquito. 1809. ¿Y el fijismo? ¿Pudiste encontrar el fijismo, no? El fijismo es el antiguo. El fijismo tiene como un periodo de tiempo de creación, que es de 1707 a 1778. Que aquí sale a la luz por un filósofo que lo sacó en un libro y salió como a la luz, pero existía de mucho antes. Entonces aquí ustedes, ¿qué tienen que hacer? Ordenarlo en orden cronológico. Entonces el primero va a ser el fijismo. Aquí me escriben fijismo y abajo me ponen la fecha. Después va a venir Lamarck. Lamarck y la fecha. Y después, primero tienen que poner selección natural, porque existía antes que Darwin. Entonces ponen selección natural con el 1859 y Darwin con el 1859. Para que la anoten por ahí. ¿Queda claro, cierto? Sí. Clarito. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, después pasamos a la guía número 3, que es de ADN y reproducción asexual. Aquí tiene unas pequeñas definiciones, una V, si la oración es verdadera, una F, si esta es falsa, justificar la falsa. Entonces vamos con la primera, a ver si alguien se atreve. Dice, el ADN es una macromolécula constituida por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Esto lo vimos en la clase pasada igual, ¿se acuerdan? Sí. Esta es verdadera. Si es verdadera, no la justifico. Entonces, después nos dice, el ADN tiene una estructura rectangular y muy recta. Falso. Ya. Si Eso es es falsa, si es falsa, se justifica. ¿Por qué es falsa? Porque se supone que es como un espiral. Espiral o escalera caracol, ¿cierto? Sí. Tiene forma de espiral o escalera caracol.
La que viene, ¿es verdadera o falsa? Gracias a los cromosomas, una cadena tan larga de ADN puede ser contenida dentro de otras células. ¿Esa era verdadera? Verdadera, porque gracias a los cromosomas se va a formar el ADN. Claro. Esta es verdadera. Y por último tenemos, los cromosomas no tienen relación con los genes. ¿Verdadero o falso? No. ¿Falsa? ¿Falsa? ¿Y por qué sería falsa? Porque son distintos. ¿Por qué distinto? Aquí mismo arriba nos dice nos da la respuesta, porque dice que los cromosomas tienen directa relación con el ADN. ¿Y el ADN en qué se basa? En los genes. Ah, los genes. Los genes paternos y los genes maternos. Entonces. Sí, no tenía esa respuesta. Que ¿Es no la verdadera? Justamente, profe, justamente esa es lo que buscan en los exámenes de ADN. Exacto. Entonces va a ser falsa. La relación de los cromosomas. La relación con los cromosomas con los genes es directa, ya que con los cromosomas se van a formar el ADN. Contienen los genes. Ya. Después tenemos la número 2, que dice que sabemos que existen 5 tipos de reproducción asexual. Dice, nombre y define brevemente cada una de ellas. ¿Se acuerdan cuál eran o no? Sí. La fisión, división binaria, la fragmentación, regeneración, germinación y espurulación. Ya, muy bien. ¿Cuál es su nombre? María Concha. María Concha. Ya. Entonces la primera que vamos a poner es la fisión, ¿o no? Lo que leí yo es que es una célula que se divide en 2 organismos generalmente más pequeño que su progenitor, el ser humano. Es que aquí no, estos no son de ser humano, aquí son células. Por eso es reproducción asexual. Por eso aquí tenemos la estrella de mar, vamos a tener los hongos, vamos a tener cuando se van desarrollando las papas, que son plantas. Puse mal el ejemplo. Sí, pues. No, pero iba súper bien. No, lo del humano. Ahí me equivoqué. Sí. Entonces vamos a tener la fisión. Ya. Como segunda vamos a tener la fragmentación. Quedan 8. Ya, vamos a curar. Fragmentación. La regeneración. Germinación y la espurulación. Germinación. Y la esporulación. Ya, miren, las definiciones de acá las tienen en el libro y las pueden sacar de internet. Sí. Si las hacemos ahora nos vamos a extender un poquito, que nos quedan 8 minutos. ¿Les parece que pasemos a la siguiente? Pero estas son. Tienen que solo pueden buscar en buscador de Google y les va a salir la definición. Me ponen una definición súper cortita. ¿Les parece? Yeah. Sí. Pero son solo estas. Ya. Después la 3 que nos dice, escribe debajo de cada imagen qué tipo de reproducción asexual de cada lista corresponde. La primera, ¿cuál corresponde? La de los hongos. Espurulación. Esporulación. Sí. La segunda. Fisión o adición binaria. O división binaria. Regeneración. Esta es fisión. No, fisión. Fisión. La regeneración es la de la estrella. Regeneración. Estrella, regeneración. Regeneración. Generación. Si yo le saco un cachito a una estrella, le va a volver a crecer. Y de ese cachito que le saqué, se va a formar una estrella. La número 4. Gemación. Gemación, ¿cierto? Gemación. Y por último, fragmentación. Fragmentación, que esta es la de las papas. Sí. Fragmentación.
Y aquí tenemos la última guía. Que tenemos los sistemas reproductores, tenemos el desarrollo embrionario y la lactancia. Y también vimos un poco de fecundación. Entonces, la actividad número 1, solo tenemos que unir cada concepto con su definición. Entonces, miren, partiendo por la primera, dicen, las células especializadas que contienen en su núcleo la información hereditaria paterna. ¿Cuál de todas estas es? El espermatozoide. Espermatozoide, ¿cierto? Ujú. Llevamos formas. Entonces, el espermatozoide va acá. Después dice, permite al hombre desarrollar las características sexuales masculinas como desarrollo de músculo, vello corporal y cambio de voz. ¿Cuál es? ¿Son las Lactancia, hormonas? fecundación. Las Testosterona. hormonas. ¿O testosterona? Es Hormonas. la testosterona, la hormona del hombre. Testosterona. Sí, tiene razón. Testosterona. Ahí está pensando. Es Entonces, que estaban esas dos yo. sí, es testosterona. Siempre es la que le cambia las cosas al hombre, como vello corporal, la voz, testosterona. Después nos dice, durante los primeros meses de vida fuera del útero materno, el recién nacido se alimenta de la leche producida por su propia madre. Eso Esa es la fue lactancia. lactancia. Muy bien. La lactancia va acá. Después dice, unión del óvulo y el espermatozoide para formar la célula huevo Esa es la cigoto. fecundación. La fecundación. O también vista como concepción. Y por último, esta va a ser la hormona, ¿cierto? Es hormona. Llegan a través de la sangre por Llega diversos a través de la tejidos con el sangre. fin de afectar Por diversos la función tejidos. de otras células. Sí, esa es. Muy bien. Ya, y tenemos la última actividad, que nos dice, nombra al menos 3 beneficios tanto como para la madre como para el bebé en base a la lactancia. Para la madre, ¿qué tenemos? ¿Beneficios? El apego, El apego de la El madre. apego con su hijo. Apego. Vamos a ponerle apego nomás. Y físicamente, ¿qué beneficios tenía para la mamá? Exacto. Algo que un- Físicamente, ¿cómo se llama? Prevenía el cáncer de mama. Eso también es una. Y físicamente es que le ayuda como a recuperar su forma igual, pues, ¿se acuerdan o no? Su figura, bajar de Ah, sí, peso. también. Ayuda a la retracción de la madre. Mamas, y como 3 le vamos a poner ayuda a A la recuperar retracción de la madre. O recuperación de la madre. figura. Y para el bebé, ¿qué teníamos? Inmunidad y protección. ¿Inmunidad qué? Inmunidad y protección hacia enfermedades, Eso, pues, lo protege a las enfermedades. claro, Y ahí teníamos también a la diarrea. sí. Sí, a la Lo que- diarrea. Y lo que la mamá pierde, él lo gana. ¿Qué sería? ¿Los nutrientes? Ya adquiere nutrientes, sí. ¿Alguna más? Proteína. Las defensas, La defensa va más con el tema de las enfermedades. No le va a provocar alergias tampoco la leche, ¿se acuerdan? Provoca alergias. ¿Y se acuerdan que yo le había dado el ejemplo de qué pasaba cuando Lo que la mamá pierde y él gana el peso. Sí, Exacto. también puede ser una. Ayuda al crecimiento en realidad del bebé. Sí, pues. Sí. Crecimiento sano y fuerte. Y podríamos seguir para abajo porque eran muchas. ¿Se acuerdan que había una tablita? Y básicamente eso era la guía, pues chicos. Muy difícil. No, profe. ¿Tienen alguna duda o consulta? Aprovechar los 2 minutitos que nos quedan. Quedó todo claro.